Hola aventureros, estamos en uno de los últimos capítulos de nuestra travesía por la Patagonia y específicamente queremos contarle algunas cosas de Trelew, que es la ciudad donde nosotros nos estuvimos hospedados, y ahora estamos en la Plaza de los Colonos, pero voy a dejarle al pastor Dante que nos dé un pequeño resumen de la historia de esta plaza. Hola aventureros, aquí estamos en uno de los primeros puntos referente a esta ciudad, Pueblo de Luis, eso significa Trelew, donde los primeros colonos en el valle se asentaron ya hace algo de 159 años. Y estamos justamente en el monumento que conmemora ese momento de ese encuentro cultural y establecimiento cultural que han traído a este valle. Estamos a escasos 300 metros del río Chubut y en este lugar lo que está simbolizado es justamente parte de su cultura, el canto que aún hoy perdura a través del certamen de los Steywood. Y la alegoría más grande es lo que trajeron el progreso con el ferrocarril, porque también este lugar se llamó Punta de Rieles, porque ellos comenzaron la agricultura haciendo cultivo de trigo, lo cual hace más de un siglo atrás tuvo 5 premiaciones internacionales. Lamentablemente después, por intereses políticos, se puso una ley que desde el paralelo 42 hacia el sur no se puede plantar trigo, lo cual tuvieron que dedicarse a otro tipo de agricultura en la zona. Pero por eso nace el ferrocarril, para llevar los productos al puerto y que pueda salir por mar. Y en lo que centra es un pétalo de la flor de jacinto, que es la flor nacional de Gales. Esta plaza conmemora el establecimiento ya definitivo de la colonia galesa y el progreso desde aquí, extendiéndose todo el valle, aún llegando hacia la cordillera, a la ciudad de Trevelin, pasando un poco más a Esquel, ya el límite con Chile, la cual también tiene una rica historia porque ese lugar en la cordillera tuvo que intervenir el gobierno y un juez internacional para delimitar. Y todos los 13 de diciembre se conmemora justamente el Día de la Soberanía de los galeses, en que decidieron ser argentinos y no chilenos. Bueno, José, aquí nos encontramos en la segunda capilla en relación al nacimiento del río, a la desembocadura del río, perdón, que es en la capital, en Rawson. Ahí está la primera capilla. Esta es la capilla Moriat, justamente pastoreada por el pastor anglicano Abraham Matthews, que fue uno de los primeros colonos, el cual tuvo la buena intención y mucho documento ha dejado haciendo unas crónicas de lo que fueron aquellos primeros días desde su llegada el 27 de julio en el fondeo en Puerto Madryn y desembarcando el 28 de julio de 1965 y haciendo toda una travesía en busca de agua dulce, puesto que en la localidad de Madryn
no tiene agua dulce, pues no hay río. Entonces se vinieron, se asentaron en la capital, en Rawson, y a medida que se extendieron y repartieron, se posesionaron por familias, es que llegan a este asentamiento y 15 años después hacen esta capilla. El sistema de las capillas es, en el sentido espiritual, muy significativo en la región. El valle, en una extensión de solamente 40 kilómetros, alberga 16 capillas, lo cual ellos consideran que cada cantidad de poblados, de familia, dominicalmente se reunían para celebrar y alabar a Dios y compartir. Era su centro neurálgico en cuanto a relacionarse unos con otros y no perder su espiritualidad y no perder esa relación familiar, en el propósito por cual ellos llegan a estas costas. Y aquí en esta capilla, construida en 1880, solo 15 años de su llegada, y van a seguir a lo largo del valle, yendo hacia el oeste, a medida que iban creciendo la familia, estableciéndose, también levantando capillas y también en una segunda llegada de los colonos es que comienzan a crear otras congregaciones, otros tipos de congregaciones denominacionales, como anglicanos y como presbiterianos, pero todo con este mismo propósito, de como quien dice, venir a hacerse la América, aunque ellos venían realmente para poder preservar su cultura y su lengua, ya que en Gran Bretaña en aquellos años estaba prohibido hablar la lengua galesa. Entonces ellos decidieron buscar un horizonte, un futuro para su gente. Sí. O sea, ahora yo quiero trasladarme porque esta particularidad que tiene esta capilla es que aquí se constituyó también el cementerio de aquellos primeros colonos. De hecho, descansan los restos de su fundador, Lewis Jones, en este predio. Aquí descansa también los restos del pastor Abraham Matthew. Aún se conservan unas pocas lápidas referentes a aquellas primeras familias de colonos. Bien, José, aquí estamos en el centro de la ciudad del pueblo de Luis, en Trelew. Desde aquí es donde este pueblo forja y entra en la industrialización. Digamos, cuando se funda la ciudad de Trelew estamos en el surgimiento de la modernidad en Europa. Por lo tanto, como colonia europea, no queda exenta. Entonces comienza, y por necesidad de poder exportar la producción del valle, de esos trigos, alfalfa y frutos hacia Europa, hacia Buenos Aires, mejor dicho, surge la necesidad de la comunicación por medio del ferrocarril. Este ferrocarril que, por eso en una oportunidad se llamó Punta de Rieles, esta ciudad, debido a que estaba en una de la punta o final del trayecto, metido a unos kilómetros entre el medio de
de las chacras, la cual venía en sentido de oeste hacia el este, hacia la costa, para poder sacar por el puerto de Rawson o puerto de Madrid la producción. Este es de tamaño real, pastor. Este es uno de los tipos de máquina ferroviaria que se utilizó en la época, conocido como trocha angosta. En la actualidad sigue funcionando un trayecto desde Esquel a Ingeniero Jacobasi, desde la cordillera a la meseta central, al oeste, a 600 kilómetros desde este lugar al oeste en la cordillera. De aquí también era un centro para salir a los centros de descanso, de esparcimiento y recreativo, que fueron las costas, tanto Playa Unión como Madrid. Por eso no solo servía para sacar el fruto del esfuerzo laboral de aquellos colonos de la colonia ya en desarrollo y en auge. Esto se transforma en una estación ferrocarril, en una estafeta. Hoy en día es el museo de la ciudad y entonces desde aquí las familias también tomaban su día de descanso y aprovechaban ese recorrido para pasar el día en lo que hoy está transformado como balneario, tanto Playa Unión como en Golfo Nuevo, Puerto Madryn. ¿Y puedes explicarnos un poquitito, pastor, lo de estos medios de transporte de la época? Aquí vamos a encontrar algunas volantas, como se llama, algunos carruajes que se utilizaban para trasladarse o movilizarse la familia en tracción sanguínea por medio de equinos, caballos, y eran estos carruajes o estas volantas, como se les llamaban, el medio de transportes de aquellos colonos. Hoy se conservan, se preservan casi en buen estado, pero es parte de la instrumentación. Como vemos también maquinarias agrícolas y algunos elementos que se utilizaban ya en esta estación, en esta estafeta, carruajes donde manejaban la correspondencia, los envíos postales y todo lo que era en aquella época la paquetería que se enviaba. Entonces también este es el centro que tenía mucho movimiento, donde hacía posible la comunicación aún entre los colonos metidos más en el centro del valle. Pastor, y esta estación conserva su estado original. Nosotros si nos trasladamos a esa época, esto era básicamente este modelo, esta misma maqueta, este mismo Se modelo. buscó restaurar y que conserve la fachada y conserve aquellos colores inclusive que nos marcaban la época, cómo funcionaba del ferrocarril en ese gris particular y sus paredes blancas, pero podemos ver todas sus puertas y ventanas, su galería restaurada, pero que conservan ese estilo original. propio, modelo original. Excelente. Muy bien, José. Bueno, acá estamos en la Plaza de la Bandera. Vendría a ser el frente receptivo de lo que es la estación de ferrocarril del pueblo de Luis. Decía, un lugar importante para la comunicación, aún aeropostal, ya que a escasos metros acá estaba el hotel que albergaba cada vez que pasaba la región, que funcionaba como estafeta aeroportual, el piloto y también escritor del famoso cuento El Principito, Saint-Exupéry. Por eso es que vamos a ver y conserva todavía uno de sus buzones donde la gente, los colonos, podían dejar su correspondencia para comunicarse con aquellos familiares que estaban en Europa
en Gales precisamente. Y es interesante y se podía ver, diría casi a diario, o al menos cada 15 días, a Saint-Exupéry, venir y buscar esos bolsones con correspondencia para llevarlos, cruzando todo el Atlántico y llevarlos a Gales. Bueno, José, aquí nos encontramos también en otro punto referente histórico de la ciudad. Este es uno de los primeros hoteles en aquella época, digamos VIP 5 estrellas, el Touring Club, donde albergó tantos personajes de la historia universal, escritores como dije, Saint-Exupéry, pero también tiene una particularidad. Aquí se albergó, cuando estuvo por la zona, el famoso bandolero Jesse James, y parte con su pareja y algunos miembros de su banda, que tuvieron también un hecho delictivo particular en la localidad de Telsen, aquí a unos 200 kilómetros, asaltando una estafeta. Luego ellos huyen y se instalan en Cholila, en una cabaña, para luego seguir sus travesías hacia el norte y terminar, como la historia lo relata, allí en el país del norte. Pero también tienen un protagonismo en la historia de esta ciudad y de la región, un detalle muy particular. Pero esta confitería es el centro también neurálgico donde muchos escritores locales, pero también políticos y políticos nacionales han pasado para encontrarse, para tomar un café, para charlar más que nada de cada uno de sus temas. Aún conserva el espíritu y conserva el mobiliario de lo que es esta cafetería en particular. Bueno, aquí estamos en el patio y en otro tipo de habitaciones más temporales, pasajeras, donde también albergaron a Exupéry, le decía, y el cuarto donde estuvo alojado Jesse James. Conservamos algo de la época. Este espacio también recreativo para poder en aquella época tomar sol y mantienen su higuera. En este cuarto, como verán, un poco conservando aquellos elementos, estuvo Butch Cassidy, aquel bandolero, el cual se ofrecía una suntuosa recompensa. Este es el cuarto donde él se albergó, con otro nombre obviamente, y sin ser tan conocido o famoso. Bueno, José, aquí nos encontramos en un museo muy particular, recientemente reinaugurado, el Museo Paleontológico Egidio Ferúbrico, que alberga el dinosaurio más grande que se ha encontrado aquí a una estancia a unos 300 kilómetros aproximadamente de aquí en la meseta, en dirección oeste por la ruta 25, yendo en un desvío a una localidad, un pueblo que se llama El Sombrero, y en una estancia allí se encontró un vaquiano, descubrió este dinosaurio que a ustedes habrán visto en la puerta de la ciudad. Pero aquí estamos, en este lugar que tiene como emblema
un carnotauro, una obra, pero sí unas coníferas petrificadas, que son cipreses, que en la actualidad siguen existiendo, pero ese tiempo, son de ese tiempo de la prehistoria. Estas coníferas, que son de miles de años, quedaron petrificadas y como nosotros creemos que fue a causa del diluvio y la maldad del hombre, ¿no? Encontramos en la Biblia justamente José, que nos dice que en aquel tiempo la maldad del hombre fue tal que Dios manda su juicio sobre la faz de la tierra para que el hombre de aquel entonces que fue creado junto a las bestias y los reptiles y las aves perezcan. Entonces Dios tiene que traer ese diluvio donde solo preserva una de las familias de toda la humanidad, que es Noé, con sus 3 hijos y su Can, Jafet y Sem, junto a su esposa. Dios le dijo a Noé, porque fue el que halló gracia, y que construye un arca, porque iba a mandar el diluvio. Ese diluvio fue lo que cubrió la faz de la tierra, y esas grandes bosques fueron cubiertos, pero se preservan sus restos, que son justamente el reflejo de aquel cataclismo que Dios envió como juicio a la tierra, para que nuevamente vuelva a surgir. Pero tenemos acá el fiel testimonio de lo ocurrido en estos árboles petrificados, como los restos petrificados de esas bestias inmensas y de todo tamaño y de toda conducta, ¿no? Porque vemos que había carnívoros, herbívoros y aún tantas vegetación que quizás se extinguieron y hoy no conozcamos, sino vemos su resto como un testimonio de lo que ocurrió. Excelente.